Cuando el ejército de la Unión tomó el control del condado de Davidson en febrero de 1862, requisó decenas de propiedades abandonadas para uso militar. La mayoría había quedado en desorden, muebles volcados, documentos quemados, objetos de valor retirados a toda prisa por simpatizantes confederados que huían. El procedimiento era rutinario. Los soldados recorrían las haciendas vacías, inventariaban lo que quedaba y transformaban las estructuras adecuadas en cuarteles, hospitales o depósitos de suministros. Pero la propiedad de los Arruel, a 17 millas al sureste de Nashville, en el valle del río Cumberland, presentaba algo distinto. La mansión de 3 plantas permanecía intacta, como si sus ocupantes se hubieran esfumado en mitad de una rutina cotidiana. Los platos del desayuno seguían sobre la mesa del comedor, con la comida podrida desde hacía tiempo. En el escritorio del estudio, un diario de cuero yacía abierto, con la tinta seca a mitad de una frase inacabada. La ropa colgaba en los armarios. Los libros llenaban las estanterías de la biblioteca. Un reloj de pie, en el vestíbulo de entrada, se había detenido a las 3:47, con el péndulo en silencio. El capitán William Morrison, de la Tercera Infantería de Ohio, estuvo entre los primeros en entrar a la propiedad. Su informe inicial, conservado en registros de los archivos nacionales, describía la escena como extrañamente inalterada, como si los residentes se hubieran marchado con la intención de volver en un momento. Señaló la calidad del mobiliario, la extensa biblioteca de textos agrícolas y científicos, y lo que llamó una atmósfera de abandono que sería la evacuación típica en tiempos de guerra. Durante 3 días, la compañía de Morrison utilizó la mansión como cuartel general provisional mientras exploraba el territorio circundante. Los soldados dormían en los dormitorios, cocinaban en la cocina y usaban el estudio para sesiones de planificación. No fue hasta el 4.º día, el 19 de febrero de 1862, cuando el soldado raso James Ketchum, buscando alimentos conservados en el sótano de raíces, notó algo inusual. El sótano era grande, de aproximadamente 40 pies por 30, con paredes de piedra y un suelo de tierra apisonada. A lo largo de las paredes había hileras de estanterías de almacenamiento con tarros de conserva vacíos, cerámica rota y sacos de arpillera. Ketchum movía esos sacos, con la esperanza de encontrar patatas o nabos debajo, cuando descubrió que el suelo, en una esquina, sonaba hueco al golpearlo. Pidió ayuda. Otros 2 soldados lo asistieron para despejar el área, apartando sacos y escombros. Debajo encontraron una trampilla de madera de aproximadamente 3 pies cuadrados, con una anilla de hierro como tirador. La trampilla estaba asegurada con un pesado cerrojo corredizo, oxidado pero intacto. Ketchum soltó el cerrojo y levantó la trampilla. El olor que emergió hizo que los 3 hombres retrocedieran, una mezcla fétida de desechos humanos, putrefacción y aire viciado, atrapada bajo tierra durante meses. Ketchum dejó caer la trampilla y se apartó, con arcadas. Uno de los otros soldados vomitó. Llamaron al capitán Morrison. Cuando llegó, ordenó traer lámparas y se asomó por la abertura. Una escalera de madera descendía hacia la oscuridad. Llamó hacia abajo. El silencio respondió. Morrison ordenó al soldado Ketchum que bajara. El joven, visiblemente reacio, descendió con una lámpara mientras Morrison y otros 3 observaban desde arriba. Lo que Ketchum encontró en aquella oscuridad subterránea lo perseguiría el resto de su vida. Su testimonio, entregado a un investigador militar 6 días después, describía cómo entró en una cámara excavada en la roca madre, de aproximadamente 20 pies por 30, con un techo apenas lo bastante alto como para mantenerse de pie. El aire era denso y nauseabundo. La lámpara iluminó camastros rudimentarios a lo largo de las paredes, cubos de desechos en una esquina y un barril de agua volcado. Y entonces vio a los niños. Eran 8, apiñados en la esquina más alejada de la cámara, sucios y esqueléticos, protegiéndose los ojos de la luz. Vestían harapos, tenían el cabello enmarañado, la piel mostraba lesiones e infecciones. Algunos presentaban heridas visibles, huesos rotos que habían sanado mal, cicatrices de heridas sin tratar. Cuando Ketchum les habló, ninguno respondió. Solo miraron fijamente, con el rostro vacío y los ojos reflejando la luz como los de animales en una cueva. Al principio pensé que podían estar muertos, declaró Ketchum, como cadáveres animados de algún tipo. No se movían, salvo para encogerse ante la luz. No emitían sonido. Una de las chicas mayores se mecía hacia adelante y hacia atrás, con la boca moviéndose, pero sin producir palabras. Un niño,
quizá de 8 o 9 años, arañaba la pared con las uñas una y otra vez, en un movimiento repetitivo que parecía no tener propósito. Ketchum subió por la escalera y contó lo que había encontrado. Morrison bajó personalmente para verificarlo. Cuando salió 15 minutos después, tenía el rostro ceniciento. «Traigan al cirujano», ordenó de inmediato. Tomó 3 horas convencer a los niños para que salieran de las cámaras subterráneas. Tenían miedo de los soldados, miedo de la luz, y parecían incapaces de comprender que estaban siendo rescatados. Cuando el cirujano, el doctor Albert Hayes, por fin los examinó en el salón de la mansión, se encontró con condiciones que desafiaban su experiencia médica. Su informe, fechado el 21 de febrero de 1862 y más tarde enviado a la oficina del Provost Marshal en Nashville, documentó a 8 niños con edades aparentes entre 12 y 16 años, aunque, señaló, sus edades reales podrían ser menores debido a su crecimiento atrofiado. Todos presentaban desnutrición severa, con pesos corporales entre un 40% y un 60% por debajo de lo esperado. Mostraban raquitismo por deficiencia de vitamina D debido a la falta de exposición solar, afecciones cutáneas, incluida dermatitis, infecciones por hongos y decoloración, caries y enfermedad de las encías. Múltiples lesiones sin tratar, algunas recientes, otras antiguas y mal curadas, infecciones respiratorias por exposición prolongada a la humedad, y trauma psicológico grave, incluido mutismo, catatonía y conductas disociativas. 2 de los niños no podían caminar sin ayuda. 3 no podían hablar de forma coherente. Todos exhibían lo que el Dr. Hayes llamó respuestas de miedo extremas ante estímulos ambientales básicos, sobresaltarse con ruidos fuertes, encogerse ante movimientos bruscos, negarse a mantener contacto visual. Pero fue el examen del propio Dr. Hayes de las cámaras subterráneas lo que reveló el horror completo. Además de la sala principal, Hayes descubrió 3 cámaras contiguas conectadas por pasadizos estrechos. Una contenía 12 camastros, construcciones toscas de madera y paja dispuestas en filas. Otra contenía instalaciones sanitarias, cubos, un agujero de desagüe y lo que parecía un intento de estación de lavado primitiva. La tercera era la más inquietante. Una habitación pequeña, de apenas 8 pies cuadrados, contenía una silla, un escritorio y rendijas de observación cortadas en la pared a la altura de los ojos, permitiendo que alguien en esa habitación vigilara la cámara principal sin ser visto. Sobre el escritorio, Hayes encontró un diario encuadernado en cuero. Dentro había entradas fechadas, escritas con meticulosidad, que registraban lo que el autor llamaba el protocolo de desarrollo controlado. Las entradas comenzaban el 12 de febrero de 1856. Hayes también halló 2 cuerpos. Estaban en la cámara de descanso, tendidos sobre camastros cubiertos con mantas delgadas. Ambos eran niños, o lo habían sido. La descomposición era avanzada, pero no completa, lo que sugería que la muerte había ocurrido en los últimos 3 meses. Hayes no pudo determinar la causa mediante un examen de campo, pero observó señales de enfermedad prolongada y deterioro físico coherentes con las condiciones vistas en los supervivientes. El capitán Morrison ordenó de inmediato una investigación completa. Asignó guardias a la propiedad. Aseguró todos los documentos hallados en la mansión, incluidos varios diarios, libros de cuentas y correspondencia. Dispuso el traslado de los 8 niños sobrevivientes a un campamento de contrabando establecido para personas antes esclavizadas liberadas por las fuerzas de la Unión, donde el Dr. Hayes continuó su tratamiento médico, y envió un despacho urgente a su oficial al mando en Nashville, describiendo lo descubierto y solicitando instrucciones. Lo que siguió fue una investigación militar, testimonios de testigos, examen de pruebas documentales y, finalmente, una decisión de las autoridades federales de suprimir casi toda la información sobre el caso. El registro oficial menciona únicamente irregularidades en la gestión de personas esclavizadas en una propiedad de plantación del condado de Davidson. El expediente de la investigación fue sellado y clasificado. Se ordenó a los oficiales participantes que no hablaran de sus hallazgos. Los informes médicos detallados, los testimonios y las pruebas documentales fueron recopilados, archivados y olvidados. Pero la verdad, reconstruida a partir de fragmentos que sobrevivieron a la supresión, unas pocas cartas conservadas, notas marginales en documentos oficiales, un informe médico parcial redescubierto décadas después y testimonios de veteranos ancianos en la década de 1890,
revela algo que las autoridades de 1862 consideraron demasiado horroroso para el conocimiento público. Esta es esa verdad. Esto es lo que ocurrió en la propiedad Arruel entre febrero de 1856 y noviembre de 1861. Esta es la historia de Edmund Harwell, un hombre que creía estar realizando investigación científica. Y esta es la historia de 12 niños que sufrieron en una oscuridad tan profunda que algunos nunca salieron realmente de ella, incluso después del rescate. Edmund Harwell no nació malvado. Comprender en qué se convirtió exige comprender qué era, una combinación peligrosa de inteligencia, ambición y una ausencia total de empatía que se manifestó lentamente a lo largo de los años. Nacido en Charleston, Carolina del Sur, en 1814, Edmund fue el único hijo de Marcus Harwell, un maestro que dirigía una pequeña academia privada para hijos de comerciantes y profesionales modestos. Marcus era un hombre rígido y frío, que valoraba el logro intelectual por encima de todo. Enseñó a su hijo griego y latín antes de los 8 años, y matemáticas y filosofía antes de los 10. El afecto se expresaba mediante aprobación académica. El fracaso se castigaba con una decepción tan profunda que el joven Edmund aprendió a temerla más que al castigo físico. La madre de Edmund, Sarah, murió cuando él tenía 6 años. Marcus nunca volvió a casarse, nunca habló de ella y retiró todas sus pertenencias de la casa como si borrara su existencia. Edmund aprendió que la pérdida debía gestionarse mediante desapego emocional y que el sentimiento era debilidad. A los 14 años, Edmund ya había superado a la mayoría de los otros alumnos de su padre. Marcus comenzó a prepararlo para la universidad, instruyéndolo con rigor en ciencias y filosofía natural. Pero había algo inquietante en el desarrollo intelectual del muchacho, una fascinación no por el conocimiento en sí, sino por el conocimiento como herramienta de control. Cuando Edmund tenía 15 años, Marcus descubrió que su hijo había estado realizando experimentos con animales callejeros, no una tortura burda, sino estudios metódicos de modificación de conducta mediante manipulación ambiental y condicionamiento de recompensa y castigo. Edmund había llenado 3 cuadernos con observaciones sobre cómo se podía entrenar a gatos y perros para ejecutar acciones específicas mediante estímulos controlados. La respuesta de Marcus fue reveladora. No castigó a Edmund. En su lugar, conversó con él sobre metodología científica, sobre la importancia de la documentación cuidadosa, y sobre cómo realizar investigación sin atraer la atención negativa de quienes no entenderían el valor de la indagación objetiva. Esa fue la verdadera educación de Edmund, no que sus experimentos fueran incorrectos, sino que debían hacerse con discreción. A los 17 años, Edmund se matriculó en East Tennessee University, más tarde renombrada como la Universidad de Tennessee, para estudiar ciencias agrícolas. El campo vivía un desarrollo acelerado en la década de 1830. La agricultura científica reemplazaba métodos tradicionales. Los plantadores que adoptaban técnicas modernas, rotación de cultivos, química del suelo, cría selectiva, lograban rendimientos muy superiores a los de sus vecinos. Edmund sobresalió. Absorbió todo: botánica, química, ingeniería, zootecnia, pero sus profesores notaron algo inusual en su enfoque. Mientras otros estudiantes querían comprender los procesos naturales, Edmund estaba interesado exclusivamente en controlarlos. Su tesis, presentada en 1836, se tituló Determinismo ambiental en la producción agrícola, eliminación de factores variables para maximizar la optimización del rendimiento. Era técnicamente brillante, pero también, según anotaron en privado varios profesores, inquietantemente fría al reducir todos los sistemas vivos, plantas, animales y, por implicación, humanos, a mecanismos de entrada y salida que podían ser diseñados para la eficiencia. Edmund se graduó con honores. Tenía 22 años, era brillante en lo académico y torpe en lo social. Tenía pocos amigos, mostraba poco interés por las aficiones típicas de los jóvenes: beber, apostar, cortejar. Su pasión era la optimización, la metodología, el control, y necesitaba recursos para perseguir sus intereses. En 1841, Edmund conoció a Louisa Canton en un evento social en Knoxville. Ella tenía 20 años y era la única hija de Charles Canton, un comerciante de tabaco cuyo negocio fracasaba por una combinación de malas inversiones y salud en declive. Kenton poseía una propiedad de 600 acres en el condado de Davidson, comprada años antes cuando el tabaco se cotizaba alto, ahora hipotecada y apenas productiva. Edmund vio una oportunidad. Cortejó a Louisa con precisión metódica,
no con pasión, sino con demostraciones calculadas de estabilidad y competencia. Hablaba de ciencia agrícola, de métodos modernos de cultivo, de rendimientos potenciales con una gestión adecuada de la tierra. En la práctica, se vendía como una propuesta de negocio. Louisa era inteligente, pero ingenua. Tenía formación en música y literatura, pero estaba protegida de las realidades comerciales. Vio en Edmond a un hombre serio y logrado, capaz de brindar seguridad en tiempos inciertos. Aceptó su propuesta tras 4 meses de cortejo. Se casaron en marzo de 1842. Charles Kenton, aliviado de ver a su hija establecida y desesperado por ayuda financiera, transfirió la propiedad del condado de Davidson a Edmond como parte de la dote de Louisa, junto con la deuda hipotecaria existente y todos los activos, incluidos 43 trabajadores esclavizados. Edmond era ahora dueño de una plantación. Tenía 28 años y, por fin, contaba con los recursos para aplicar sus teorías. La propiedad heredada estaba en mal estado. El dueño anterior, el socio de Kenton, que había gestionado la plantación antes de morir en 1840, había sido incompetente. Los campos estaban agotados por años de cultivar lo mismo sin rotación. El equipo estaba roto. Los edificios se deterioraban. La fuerza laboral esclavizada, mal alimentada y sobreexplotada, estaba desmoralizada y enferma. Edmond no vio un desastre, sino un experimento controlado. Un sistema en total desorden, perfecto para poner a prueba sus teorías de optimización. Comenzó con una documentación minuciosa. Creó un sistema de libros contables que registraba cada aspecto de la operación, variedades de cultivo plantadas en cada campo, condiciones meteorológicas, composición del suelo, aplicaciones de fertilizante, rendimiento por acre. Catalogó el equipo y estableció calendarios de mantenimiento. Inventarió cada activo hasta el último clavo. Y empezó a documentar a la fuerza laboral esclavizada con el mismo nivel de detalle que aplicaba a los cultivos y al equipo. En 1842, la mayoría de los dueños de plantación consideraban a su fuerza de trabajo esclavizada como mano de obra general, unidades intercambiables asignadas según la necesidad inmediata. Edmond consideraba ese enfoque una ineficiencia derrochadora. Creó expedientes individuales para cada una de las 43 personas que ahora poseía legalmente. Cada expediente incluía características físicas, estatura, peso, edad estimada, rasgos notables, evaluación de salud, condiciones crónicas, lesiones, capacidades físicas, inventario de habilidades, experiencia previa, aptitudes demostradas, capacidad de aprendizaje, observaciones conductuales, temperamento, cooperatividad, relaciones con otros y métricas de productividad, producción, calidad del trabajo, consistencia. Pasó 3 meses realizando lo que llamó evaluación inicial y categorización. Observó a la gente trabajar, los entrevistó, aunque llamar entrevistas a esos interrogatorios unilaterales es generoso, probó sus habilidades en tareas distintas y lo documentó todo. Luego implementó su sistema. Dividió a la fuerza de trabajo en grupos especializados, trabajadores de campo subdivididos por tipo de cultivo, artesanos calificados, carpinteros, herreros, toneleros, personal doméstico, cuidadores de animales, personal de mantenimiento. Asignó a cada persona tareas acordes con sus capacidades documentadas, pero fue más allá. Implementó lo que llamó un protocolo de asignación de recursos basado en el desempeño, básicamente un sistema de méritos en el que quienes superaban metas de productividad recibían condiciones ligeramente mejores, un poco más de comida, jornadas apenas menos brutales, pequeños privilegios ocasionales como tardes de domingo para descansar. Esto no era bondad, era ingeniería conductual. Edmond había estudiado técnicas de adiestramiento animal y entendía que el condicionamiento basado en recompensas a menudo era más eficaz que los sistemas basados en castigo. Diseñó la operación de su plantación alrededor de ese principio. Los resultados, desde un punto de vista puramente económico, fueron notables. En 2 años, los rendimientos de los cultivos aumentaron un 40%. El mantenimiento del equipo mejoró, reduciendo costos por averías. La fuerza laboral, respondiendo a la estructura de incentivos, se volvió más productiva y mostró menos problemas disciplinarios. Los plantadores vecinos se dieron cuenta. Para 1845, la reputación de Edmond como gestor agrícola innovador se extendía por el condado de Davidson. Lo invitaban a hablar en sociedades agrícolas regionales.
Publicó artículos en revistas de agricultura. Llegaban cartas de dueños de plantaciones solicitando asesoría. El estatus social de Edmond creció. El académico torpe y frío se convirtió en un experto respetado. Louisa, por su parte, se ocupaba de la casa y de las obligaciones sociales, organizaba cenas para los vecinos, mantenía correspondencia con la familia y cumplía el papel de señora de la plantación con gracia competente, aunque sin entusiasmo. Su matrimonio no era afectuoso, pero sí funcional. Dormían en habitaciones separadas. Hablaban de la administración doméstica y las obligaciones sociales, pero rara vez de asuntos personales. Louisa sabía que su marido era inusual, distante, obsesivamente centrado en su trabajo, mostrando más emoción por el rendimiento de los cultivos que por las relaciones humanas. Lo aceptaba. El matrimonio, para gente de su clase, era un arreglo económico y social, no necesariamente romántico. Lo que Louisa no comprendía del todo, porque Edmond lo ocultaba cuidadosamente, era que su esposo veía todo y a todos a su alrededor como componentes de sistemas que podían optimizarse. A ella también, a las personas que esclavizaban también. Y, cada vez más, su interés giraba hacia una pregunta que terminaría conduciendo al horror. ¿Podía optimizarse la conducta humana mediante ingeniería ambiental desde la infancia? En 1847, Edmond asistió a una conferencia agrícola regional en Nashville, donde escuchó la exposición de un profesor de la Universidad de Virginia sobre la cría de ganado para rasgos específicos. El profesor explicó cómo las condiciones ambientales durante el desarrollo temprano podían influir en características adultas, como los caballos criados en entornos de entrenamiento concretos desarrollaban temperamentos y capacidades distintas de los criados sin condicionamiento estructurado. Edmond se obsesionó con la idea. Si la conducta animal podía moldearse controlando el entorno de desarrollo, ¿por qué no la conducta humana? Comenzó a investigar todo lo que pudo sobre desarrollo infantil, teoría educativa y lo que entonces se llamaba filosofía mental. Se carteó con académicos, compró libros de pedagogía y psicología, leyó teorías europeas polémicas sobre determinismo ambiental y empezó a observar a los niños de su plantación con un interés nuevo. Para 1848, había 19 niños menores de 12 años entre la población esclavizada, algunos nacidos en la propiedad, otros adquiridos cuando Edmond compró trabajadores adicionales para expandir la operación. Esos niños vivían en los barracones con familiares adultos, ayudaban en tareas acordes a su edad y, en general, crecían dentro de la estructura tradicional de la vida comunitaria esclavizada. Edmond vio potencial desperdiciado. Creía que esos niños estaban siendo criados en lo que él llamaba entornos de desarrollo caóticos que producirían trabajadores adultos subóptimos. Sus habilidades y conductas se formaban al azar, mediante imitación y experiencia no estructurada, en lugar de un condicionamiento sistemático. ¿Qué pasaría, se preguntó, si los niños fueran criados en entornos cuidadosamente controlados, con cada aspecto de su desarrollo gestionado para producir resultados específicos? ¿Qué pasaría si se pudieran ingenierizar trabajadores no solo físicamente capaces, sino psicológicamente optimizados para la obediencia, la productividad y habilidades especializadas? Empezó a trazar planes para lo que llamó una instalación de entrenamiento juvenil. En 1849, transformó un almacén en desuso en un dormitorio para niños. Anunció a la comunidad esclavizada que los niños mayores de 6 años serían separados de sus familias con fines educativos y de capacitación, presentándolo como una medida progresista que los prepararía para roles de trabajo más valiosos. La reacción fue el horror previsible. Los padres suplicaron conservar a sus hijos. Se les negó. Edmond tenía autoridad legal para hacer lo que quisiera con su propiedad, incluida la separación de familias. 17 niños fueron trasladados al nuevo dormitorio en mayo de 1849. Edmond contrató, a través de intermediarios, para no revelar sus verdaderas intenciones, a un tutor de Knoxville, un joven llamado William Crane, que necesitaba dinero y estaba dispuesto a enseñar alfabetización básica y matemáticas a niños esclavizados sin hacer demasiadas preguntas sobre el programa general. Edmond impuso horarios rígidos, despertar al amanecer, ejercicios matutinos, educación básica, formación en tareas especializadas, trabajo físico por la tarde acorde a sus edades, cena y luego lo que él llamaba un periodo de socialización antes de dormir. A quienes, desde fuera,
oyeron hablar de este arreglo, les pareció potencialmente ilustrado, un dueño de plantación invirtiendo en el desarrollo de su fuerza laboral mediante educación y capacitación. Algunos plantadores vecinos incluso elogiaron el enfoque visionario de Edmund, pero la realidad era otra por completo. La educación no estaba pensada para iluminar a esos niños, estaba pensada para condicionarlos. Los periodos de socialización eran sesiones de observación en las que Edmund vigilaba cómo interactuaban, documentaba sus conductas y probaba dinámicas de grupo distintas para ver cuáles producían los resultados más dóciles. Llevaba notas meticulosas de cada niño, cómo respondían a la autoridad, cómo rendían bajo presión, qué incentivos los motivaban, qué castigos modificaban su conducta con mayor eficacia. Los trataba como sujetos de laboratorio, realizando experimentos con mentes en desarrollo, y estaba aprendiendo. En 3 años, Edmund refinó su comprensión de cómo podía condicionarse, moldearse y controlarse a los niños. Se convenció de que la crianza tradicional era fundamentalmente ineficiente y de que el desarrollo humano óptimo requería gestión científica. Para 1852, había formulado una teoría completa. Creía que la plasticidad conductual humana era mayor durante la infancia, que ese periodo ofrecía una oportunidad única para ingenierizar rasgos específicos, y que los entornos de desarrollo tradicionales introducían demasiadas variables de confusión, influencia parental, interacción con pares, experiencias no controladas que corrompían el proceso de condicionamiento. Lo que se necesitaba, concluyó, era pureza ambiental, control total, eliminación completa de influencias aleatorias. Comenzó a diseñar un experimento más radical, un experimento que requeriría aislamiento absoluto, un experimento que tendría que ocultarse de todos, incluso de personas dentro de su propia plantación que pudieran oponerse o denunciar lo que vieran. Un experimento bajo tierra. A principios de 1853, Edmund empezó a planificar la construcción de lo que describió en sus diarios como el entorno de desarrollo óptimo. Un espacio donde los niños pudieran criarse bajo condiciones de control ambiental total. Pasó meses analizando los requisitos de diseño. El espacio debía estar aislado, completamente separado de influencias externas, oculto a la observación casual y controlado. Cada factor ambiental, luz, temperatura, sonido, debía ser manejable, sostenible, capaz de mantener sujetos por periodos prolongados con mínima intervención, observable y apto para que él pudiera vigilar y documentar sin interacción directa constante. Su solución fue la construcción subterránea. Las cámaras bajo tierra proporcionarían estabilidad térmica natural, aislamiento total de la luz y el sonido externos, y un ocultamiento perfecto si se disimulaban adecuadamente. En mayo de 1853, Edmund encargó lo que describió a los trabajadores como una ampliación de almacenamiento subterráneo refrigerado para el sótano de raíces existente. Contrató a un albañil de Murfreesboro especializado en excavación de roca madre para construir sótanos, un hombre taciturno, de buen oficio, que no hacía preguntas innecesarias. Edmund supervisó en persona, pero reveló información mínima. Afirmó que la ampliación era para almacenar mayores cosechas, que quería un sistema sofisticado de conservación en frío para mejorar la preservación de alimentos. El albañil no tenía motivos para dudar. Los plantadores ricos solían invertir en mejoras elaboradas de la propiedad. El trabajo duró 7 meses. Los trabajadores esclavizados de la plantación realizaron las labores pesadas, excavar roca, retirar escombros, mezclar mortero, pero en turnos rotativos, para asegurar que nadie comprendiera el alcance total del proyecto. Edmund controló cuidadosamente el flujo de información, mostrando a cada trabajador solo la tarea específica que debía realizar, sin revelar el diseño completo. Para diciembre de 1853, la construcción estaba terminada. Bajo el sótano de raíces existente, accesible mediante una trampilla oculta que Edmund mandó instalar y camuflar, se extendía una red de cámaras excavadas a 15 pies dentro de la roca madre de Tennessee. La cámara principal, 20 pies por 30, con un techo de 8 pies, sería el espacio principal de vida. Edmund instaló lámparas de aceite fijas en el techo, con cuerdas de control que subían por canales ocultos hasta el sótano de raíces, lo que le permitía controlar la iluminación sin entrar en el espacio. Creó un sistema de ventilación, conductos estrechos perforados en ángulo a través de la roca, que salían a zonas arboladas a 50 yardas de la mansión, donde pasarían desapercibidos. Los conductos eran demasiado pequeños para que alguien pudiera trepar por ellos,
pero suficientes para la circulación de aire. La cámara de descanso se conectaba a la sala principal por un pasadizo bajo, 15 pies por 20. Edmond mandó construir 12 camastros, dispuestos en filas. Cada uno era un armazón de madera sencillo con un colchón relleno de paja. Instaló estantes para ropa y objetos personales. La cámara de saneamiento, una habitación pequeña, de 10 pies cuadrados, con cubos de madera para desechos, un agujero de drenaje que desembocaba en una grieta subterránea natural y una estación de lavado con un barril de agua. El diseño era tosco, pero funcional, basado en arquitectura carcelaria que Edmond había estudiado. La estación de observación. Este fue el elemento de diseño más revelador, una habitación pequeña, de 8 pies por 8, accesible únicamente desde el sótano de raíces superior mediante un pasadizo separado. La habitación se conectaba con la cámara principal a través de rendijas estrechas de observación, abiertas a la altura de los ojos. Cualquiera sentado allí podía vigilar la cámara principal, permaneciendo por completo oculto y en silencio. Edmond equipó las cámaras con lo indispensable: taburetes de madera, una mesa central, un armario para almacenamiento, cubos, cuerdas y herramientas básicas. Instaló un sistema de poleas para bajar provisiones, un mecanismo de cuerda y cesta que le permitía entregar comida y agua sin entrar en el espacio. También instaló un tubo de comunicación, un sistema de conductos que conectaba la estación de observación con la cámara principal, para poder hablarles a los sujetos sin ser visto. Todo el diseño reflejaba la filosofía central de Edmond: control ambiental total. Cada elemento estaba concebido para darle la máxima autoridad sobre la experiencia de los sujetos, mientras reducía al mínimo su capacidad de influir en sus propias condiciones. En enero de 1854, las cámaras quedaron terminadas. Edmond las abasteció con libros que había seleccionado con cuidado, textos religiosos que insistían en la obediencia y la aceptación del propio lugar, materiales educativos básicos y nada que pudiera fomentar el pensamiento independiente o el cuestionamiento de la autoridad. Y entonces esperó. Las cámaras permanecieron vacías durante 2 años. En ese tiempo, Edmond continuó dirigiendo la plantación, administrando el programa de entrenamiento infantil y planificando la siguiente fase. Esperaba a los sujetos adecuados. Esperaba condiciones que le permitieran avanzar sin demasiado riesgo de descubrimiento o interferencia. Y esperaba el estado psicológico que le permitiera ejecutar de verdad lo que había planeado. Ese estado llegó en marzo de 1855, cuando Louisa murió. Louisa Arruel entró en trabajo de parto el 8 de marzo de 1855. Era su primer embarazo. Tenía 34 años, no peligrosamente mayor para los estándares de la época, pero tampoco joven. El embarazo había sido difícil. Louisa había sufrido enfermedad persistente, fatiga e hinchazón. El doctor Nathan Pierce, el médico más cercano, asistió el parto en la mansión Arruel. El trabajo comenzó al atardecer y continuó durante la noche. Por la mañana, era evidente que algo iba mal, el bebé estaba mal posicionado. Louisa se debilitaba. El doctor Pierce intentó un parto con forceps, un procedimiento peligroso incluso en manos expertas. El niño, un varón, nació muerto a las 11:40 de la mañana del 9 de marzo. Louisa, con hemorragia y agotada, murió aproximadamente 2 horas después. La reacción de Edmond ante esta doble tragedia no fue un duelo convencional. Varias personas que lo vieron en los días siguientes, el doctor Pierce, vecinos que acudieron a dar el pésame, el ministro que condujo los servicios fúnebres, notaron su afecto inusual. No derramó lágrimas, su voz se mantuvo estable. Habló de las muertes con lenguaje clínico, como si comentara pérdidas de cosecha. Es lamentable, le dijo a un vecino, que la ciencia médica no haya avanzado lo suficiente como para evitar estos desenlaces. Quizá con el tiempo, con investigación y metodología adecuadas, estas pérdidas se vuelvan prevenibles. Al doctor Pierce le resultó inquietante la frialdad de Edmond, pero la atribuyó al shock. El ministro sugirió que Edmond quizá estaba reprimiendo el dolor con una resolución estoica. Los vecinos susurraban que siempre había sido extraño y que la tragedia solo había revelado su verdadera naturaleza. Ninguno de ellos entendía lo que realmente estaba ocurriendo. El desapego de Edmond no era represión del duelo, era su estado natural. Nunca había amado a Louisa, no en ningún sentido convencional.
Ella había sido un componente funcional dentro del sistema de su vida, y ahora ese componente había fallado. No sintió tristeza, sino irritación por la alteración de su existencia ordenada. Pero la muerte de Louisa sí detonó algo significativo, una radicalización filosófica. En las semanas posteriores al funeral, Edmond se recluyó en su estudio con sus diarios y libros. Empezó a escribir extensamente sobre determinismo, control y desarrollo humano. Sus anotaciones de ese periodo muestran una mente que pasa de una frialdad metódica a algo más activamente peligroso. La naturaleza es caos, escribió el 24 de marzo de 1855. Nacimiento, muerte, enfermedad, todo aleatorio, derrochador, ineficiente. Pero la inteligencia humana puede imponer orden. No tenemos por qué aceptar resultados naturales cuando podemos diseñar otros mejores. El agricultor que deja que los cultivos crezcan salvajes es un necio. El plantador que permite que el desarrollo de la mano de obra ocurra al azar es igual de necio. Y el hombre que acepta que el potencial humano está fijado por factores fortuitos, en lugar de ser susceptible de optimización sistemática, niega la premisa central del progreso científico. Comenzó a cartearse con practicantes de disciplinas pseudocientíficas desacreditadas, frenólogos que afirmaban que las medidas del cráneo podían predecir la conducta, y primeros practicantes de lo que luego sería la psicología, que experimentaban con métodos polémicos. Leyó todo lo que pudo encontrar sobre privación sensorial, estudios de aislamiento y condicionamiento ambiental. Para el otoño de 1855, Edmond se había convencido de varias proposiciones peligrosas. Primera, la conducta y la capacidad humanas eran, casi por completo, producto del condicionamiento ambiental durante los periodos de desarrollo infantil. Segunda, los entornos tradicionales de crianza eran caóticos y subóptimos, introduciendo variables aleatorias que impedían un desarrollo adecuado. Tercera, el desarrollo humano óptimo exigía pureza ambiental, es decir, control total de todas las influencias sobre la mente en formación. Esa optimización, creía, no solo era posible, sino moralmente justificable como avance del conocimiento científico. Empezó a planear la activación de las cámaras subterráneas que había construido 2 años antes. Necesitaría sujetos y necesitaría una metodología de selección. Entre octubre y diciembre de 1855, Edmond pasó semanas observando a los niños de su plantación. Asistía a sus sesiones de entrenamiento. Los miraba durante los periodos de trabajo. Revisaba sus extensos archivos, donde registraba características y conductas. Buscaba criterios específicos. Sus diarios de ese periodo enumeran sus requisitos de selección. Edad, de 6 a 10 años. Lo bastante jóvenes para ser altamente susceptibles al condicionamiento, pero lo bastante mayores para sobrevivir sin cuidados constantes que exigieran una intervención excesiva. Condición física, en general sanos, sin discapacidades evidentes ni enfermedades crónicas que pudieran comprometer el experimento o requerir tratamiento médico que él no pudiera proporcionar con facilidad. Perfil psicológico, temperamento manejable, capacidad demostrada para seguir instrucciones y no propensos a reacciones emocionales extremas que pudieran desestabilizar la dinámica del grupo. Aislamiento social. Este era el criterio más revelador. Edmond quería específicamente niños con un apego mínimo a familiares adultos, aquellos separados de sus padres por ventas, huérfanos o niños de familias que Edmond había fragmentado deliberadamente con los años. Este último criterio revela que Edmond sabía que lo que planeaba sería más fácil si había menos personas dispuestas a preguntar insistentemente a dónde habían ido los niños. Para enero de 1856, ya había identificado a sus sujetos. Grupo 1, 3 niños y 2 niñas, adquiridos recientemente durante el último año, separados de sus padres en ventas en Virginia y Kentucky. Estos niños habían llegado a la plantación ya traumatizados por la venta y la separación. No tenían vínculos familiares en la propiedad. Su ausencia podía notarse, pero no habría nadie con el compromiso emocional de exigir respuestas de manera persistente. Grupo 2. Los huérfanos, un hermano y una hermana, de 8 y 6 años, cuya madre había muerto de fiebre en agosto de 1854. Su padre, un trabajador de campo llamado Samuel, estaba asignado a los campos más lejanos y veía a sus hijos con poca frecuencia debido a la programación laboral deliberada de Edmond. Los niños llevaban más de un año viviendo en el dormitorio comunal infantil. Grupo 3. Los criados en comunidad. 4 niños nacidos en la propiedad, pero criados según el protocolo de crianza colectiva de Edmond,
implementado en 1849. Estos niños habían sido separados de sus madres biológicas a edades tempranas y criados en entornos grupales con mínimo contacto parental individual. Edmond había diseñado este sistema en parte por eficiencia, pero también, como revelan sus diarios, como un experimento temprano de condicionamiento. Grupo 4. La aislada deliberadamente, una niña de 9 años cuya familia Edmond había vendido a una plantación del norte de Mississippi en septiembre de 1855. Había organizado esa venta específicamente para crear una niña aislada dentro de su grupo de selección. La niña se llamaba Dinina y vivía en el dormitorio infantil desde la partida de su familia, confundida y de duelo. 12 niños en total. Edmond les asignó números en sus diarios, sujeto 1 hasta sujeto 12, despersonalizándolos como especímenes de laboratorio. El 10 de febrero de 1856, Edmond hizo los preparativos finales. Abasteció las cámaras subterráneas con suministros, frijoles secos, harina de maíz, cerdo salado, barriles de agua. Colocó los libros seleccionados en estantes. Probó el sistema de iluminación, el mecanismo de poleas y la ventilación. Todo estaba listo. Edmond empezó temprano. Al amanecer del 12 de febrero de 1856, fue al dormitorio infantil e informó a William Crane, el tutor, que trasladaría a 12 alumnos a un nuevo programa de entrenamiento especializado en una instalación separada y que Crane trabajaría solo con los niños restantes. Crane, que tras años de empleo había aprendido a no cuestionar las decisiones de Edmond, simplemente asintió y no hizo preguntas adicionales. Luego Edmond se dirigió a los 12 niños seleccionados y les dijo que reunieran sus pertenencias personales. Se mudarían a nuevos alojamientos, donde recibirían instrucción avanzada y entrenamiento importante. Los niños obedecieron porque no tenían alternativa. Algunos parecían asustados, otros parecían esperanzados. Quizá los nuevos alojamientos serían mejores que el dormitorio abarrotado. El tono de Edmond era calmado y autoritario, sin dar indicio de que ocurriera algo inusual. Los condujo por los terrenos de la plantación a la luz de la mañana, una fila de niños siguiendo a un amo que los poseía legalmente y por completo. Los adultos esclavizados que vieron la procesión sabían que era mejor no preguntar. Esos movimientos y decisiones estaban totalmente dentro de la autoridad de Edmond. Llegaron a la mansión. Edmond los llevó hasta la entrada del sótano de raíces. Varios niños vacilaron. El sótano era oscuro y desconocido. Edmond les aseguró, con tonos medidos, que aquello era simplemente la entrada a sus nuevos alojamientos y que debían bajar por las escaleras. Descendieron al sótano de raíces. Edmond encendió varias linternas, iluminando el lugar. Caminó hasta la esquina donde estaba la trampilla oculta y apartó los sacos de arpillera que la cubrían. Sus nuevos alojamientos están abajo, dijo. Bajen con cuidado. Abrió la trampilla. La luz de la lámpara cayó por el hueco, iluminando la escalera de madera. Los niños miraron hacia la oscuridad con un miedo evidente. Edmond eligió al niño mayor, sujeto 1, de 10 años, llamado Marcus, que llevaba 8 meses en la plantación, y le ordenó bajar primero. Marcus dudó. La voz de Edmond se endureció. Obedecerás de inmediato o serás castigado severamente. Baja ahora. Marcus bajó. Edmond ordenó a los demás que lo siguieran, uno por uno, algunos llorando, otros en silencio, todos aterrorizados, pero incapaces de negarse. Edmond descendió con ellos, llevando una lámpara. Durante las 2 horas siguientes, Edmond les mostró las cámaras subterráneas. Les enseñó el área de descanso, explicando que cada niño tenía un camastro asignado. Les mostró la cámara de saneamiento, explicando los procedimientos de limpieza que debían seguir. Les demostró el sistema de poleas, indicando dónde se entregarían comida y agua. Les mostró los libros y explicó que tendrían tiempo de estudio cada día. Estableció reglas con un lenguaje claro y autoritario. Despertar cuando él llamara cada mañana. Seguir el horario diario que él establecería. Mantener limpieza y orden en las cámaras. Obedecer todas las instrucciones de inmediato y por completo. Cooperar entre ustedes. Pelear será castigado. Nunca tocar la escalera ni intentar alcanzar la trampilla. Nunca hacer ruido excesivo que pudiera propagarse por los conductos de ventilación. Hablaba como si esto fuera normal, como si vivir bajo tierra en la oscuridad fuera una parte ordinaria del entrenamiento y la educación. Algunos niños lloraron. Edmond lo ignoró. Terminó la orientación, subió por la escalera y emergió en el sótano de raíces. Miró hacia abajo a 12 rostros que lo observaban desde la oscuridad, asustados, confundidos, sin comprender. Su primera comida se les entregará esta noche,
dijo. Usen este tiempo para acomodarse y revisar el material de lectura proporcionado. Volveré a hablar con ustedes mañana por la mañana. Luego cerró la trampilla y aseguró el cerrojo. El sonido del cerrojo deslizándose en su lugar, un raspado metálico pesado seguido de una sensación de final, fue el último sonido que esos niños oyeron del mundo exterior durante horas. Edmund subió las escaleras del sótano, regresó a la casa principal y fue a su estudio. Abrió su diario en una página en blanco y escribió la fecha, 12 de febrero de 1856. Debajo, escribió, Protocolo de Desarrollo Controlado, día 1. Entonces comenzó a registrar sus observaciones, con un lenguaje preciso y clínico, sobre las respuestas de los sujetos a la introducción del entorno inicial y las métricas conductuales de referencia para comparar con la evaluación posterior al condicionamiento. No mostró conciencia alguna de haber cometido un acto de maldad profunda. En su mente, solo había iniciado un experimento importante. Bajo tierra, en oscuridad absoluta, después de que Edmund apagara las lámparas desde arriba usando las cuerdas de control, 12 niños vivieron el comienzo de su pesadilla. Las primeras horas en la oscuridad fueron traumáticas más allá de toda descripción. Algunos niños gritaban, otros lloraban en silencio. La más pequeña, el sujeto 12, una niña de 6 años llamada Ada, llamó una y otra vez a su hermano hasta quedarse sin voz. Se apiñaron, aterrados por la negrura total, desorientados por el aire rancio y las paredes de piedra, incapaces de comprender qué estaba pasando o por qué. El tiempo perdió sentido. Sin luz natural, sin forma de medir las horas, la existencia se redujo a un presente interminable de miedo y confusión. Cuando Edmund regresó por fin a la mañana siguiente, aunque los niños no tenían forma de saber que era mañana, y abrió la trampilla, la luz se derramó hacia abajo como una fuerza física. Los niños, que habían permanecido en oscuridad total durante aproximadamente 14 horas, se cubrieron los ojos, gritando de dolor ante el brillo repentino. Edmund les habló desde arriba. Es de mañana. Comenzarán ahora su primer día de entrenamiento. Bajó el sistema de lámparas mediante las poleas, proporcionando luz en las cámaras. Luego bajó una cesta con el desayuno, gachas de harina de maíz, agua, 12 cucharas de madera. Comerán de manera ordenada, resonó su voz desde arriba. Dividan la comida por igual. Cuando terminen, coloquen la cesta vacía y las cucharas en el sistema de poleas para que puedan subirse. Tienen 30 minutos. Los niños estaban demasiado hambrientos y desorientados como para hacer otra cosa que obedecer. Comieron rápido, de forma desordenada, y algunos se pelearon por porciones hasta que los mayores impusieron orden. Cuando terminaron, devolvieron la cesta según las instrucciones. Edmund la subió, examinó los cuencos vacíos y anotó en su diario el nivel de cooperación durante la distribución de recursos y las señales de formación de jerarquías sociales. Luego inició el protocolo del día. A través del tubo de comunicación que conectaba su estación de observación con la cámara principal, un elemento de diseño que los niños aún no habían identificado, la voz de Edmund surgió de las paredes, incorpórea y omnipresente. Ahora comenzarán la instrucción educativa, dijo la voz. En los estantes de la cámara principal encontrarán libros. Los mayores leerán en voz alta mientras los demás escuchan. Empezarán con el volumen titulado * Lecciones Morales para la Juventud. * ábranlo en la página 1 y comiencen a leer. Estaré escuchando. Los niños miraron alrededor, intentando ubicar de dónde venía la voz. El sujeto 1, Marcus, el niño de 10 años, encontró por fin los libros y empezó a leer con voz temblorosa. Así se fijó el patrón. Edmund lo controlaba todo desde arriba, la luz, la comida, el agua, las actividades. Los niños no tenían autonomía, ni privacidad, ni control sobre ningún aspecto de su existencia. Ni siquiera podían ver a su captor. Él permanecía oculto en la estación de observación o en el sótano de raíces superior, una autoridad sin cuerpo. El impacto psicológico fue inmediato y severo. Niños que se habían adaptado relativamente bien al dormitorio empezaron a mostrar signos de trauma, retraimiento, agresión, disociación. Los más pequeños lloraban con frecuencia. Los mayores intentaban mantener el orden y calmar a los pequeños, pero ellos mismos estaban aterrorizados. Para el tercer día, el sujeto 5, un niño de 8 años llamado Joseph, empezó a negarse a comer. Se quedó inmóvil en su camastro, sin responder a los intentos de los otros por despertarlo. Edmund lo registró así: sujeto 5 presenta conductas de resistencia,
aparente intento de afirmar autonomía mediante la negativa a alimentarse. La respuesta de Edmund fue calculada. Se dirigió al grupo por el tubo de comunicación. El sujeto 5 ha decidido no comer. Es su elección. Sin embargo, su ración no se redistribuirá entre los demás. Se retirará. Cuando el sujeto 5 decida cumplir con los protocolos de alimentación, podrá informar al grupo y se reanudarán las raciones regulares. Hasta entonces, todos los sujetos recibirán porciones reducidas debido a la no conformidad del sujeto 5. Era manipulación psicológica deliberada, volviendo al grupo contra el individuo resistente al hacer que todos sufrieran por la desobediencia de uno. Para el cuarto día, los demás niños suplicaban a Joseph que comiera. Para el quinto día, Joseph, debilitado y presionado por sus pares, volvió a comer. Edmund registró esto como una aplicación exitosa de la presión de la dinámica grupal para reforzar la obediencia individual. Al final de la primera semana, los niños habían aprendido la lección fundamental que Edmund quería inculcar: impotencia absoluta. No podían salir, no podían negarse, ni siquiera podían ver a quien controlaba su existencia. Lo único que podían hacer era obedecer y esperar que la obediencia, algún día, los llevara a la liberación. No ocurriría. Edmund estableció una rutina rígida que mantuvo con precisión mecánica. Cada día seguía el mismo patrón. Amanecer, aunque los niños no tenían forma de saber cuándo sucedía. Solo sabían cuando Edmund decidía despertarlos. La trampilla se abría apenas, Edmund llamaba: empieza la mañana, y la luz se proporcionaba mediante el sistema de lámparas. Desayuno entregado por polea, por lo general gachas de harina de maíz o porridge, a veces con melaza, agua, siempre lo justo para sobrevivir, nunca para saciarse. Periodo educativo matutino, 2 horas de lectura de los textos seleccionados por Edmund, libros que insistían en obediencia religiosa, aceptación de la jerarquía y la virtud del trabajo sin queja. Edmund escuchaba desde la estación de observación y, de vez en cuando, interrumpía por el tubo para preguntar o corregir respuestas. Ejercicio físico, calistenia diaria, saltos, estiramientos, correr en el lugar. Observaba por las rendijas, cronómetro en mano, anotando quién se cansaba rápido y quién mantenía resistencia. No era por su salud, era recopilación de datos. Comida del mediodía, más sustanciosa que el desayuno, pero aún mínima: frijoles, a veces cerdo salado, pan de maíz, agua. Entrenamiento de habilidades por la tarde, Edmund asignaba tareas, como clasificar objetos que bajaba en cestas, ejecutar movimientos en secuencia o resolver problemas simples. Lo presentaba como ejercicios de formación, pero en realidad eran experimentos de condicionamiento, probando obediencia, motricidad fina bajo estrés y función cognitiva en condiciones adversas. Educación vespertina, más lectura, o Edmund dictaba por el tubo sobre conducta apropiada, la importancia de cumplir el rol propio y teorías pseudocientíficas sobre el desarrollo humano. Cena, similar al desayuno, raciones mínimas. Oscuridad. Cuando Edmund determinaba que era noche, las luces se apagaban. Los niños quedaban en negrura total hasta la siguiente mañana. Esta rutina continuó día tras día, semana tras semana. La monotonía en sí misma era parte del horror, la existencia reducida a un ciclo repetitivo controlado por completo por un amo invisible. Pero peor que la rutina eran las variaciones experimentales de Edmund, cambios deliberados introducidos para observar efectos psicológicos. Algunos días, los dejaba en la oscuridad más tiempo de lo habitual, extendiendo la noche a 10, 12, a veces 14 horas, registrando cómo la privación sensorial prolongada afectaba su conducta. Algunos días, los despertaba varias veces durante el ciclo nocturno, interrumpiendo el sueño y observando los efectos de la fatiga sobre la obediencia y la función cognitiva. Algunos días, reducía las porciones de comida para medir el umbral nutricional mínimo necesario para mantener funciones básicas. Algunos días, introducía estresores sociales, daba más comida a unos niños que a otros y observaba los conflictos resultantes, o los obligaba a competir por recursos. Lo documentaba todo en sus diarios con frialdad clínica. Día 23. Reduje las raciones del sujeto 3 para observar la respuesta de pares. Sujetos 6 y 7 compartieron porciones de sus propias comidas. Evidencia de vínculos sociales persistentes que quizá requieran protocolos adicionales de aislamiento para suprimirlos. Día 31. Extendí el periodo de oscuridad a 16 horas. Los sujetos exhibieron mayor ansiedad al restablecer la luz, aumento del volumen de voz,
preguntas repetitivas sobre el paso del tiempo, agitación física, datos interesantes sobre efectos de desorientación temporal. Día 47, introduje distribución competitiva de recursos. Asigné paquetes de comida por número, haciendo desigual la asignación. Al principio, los sujetos cooperaron e intentaron redistribuir por igual. Repetí el protocolo a diario. Para el cuarto día del protocolo de competencia, la cohesión social se rompe. Los sujetos más fuertes reclaman porciones mayores. Los más débiles aceptan posiciones subordinadas. La jerarquía se consolida como se predijo. Los diarios de Edmond en ese periodo muestran a un hombre completamente desprendido de la empatía humana. Describía el sufrimiento infantil con el mismo tono con el que describía química del suelo o rendimientos de cultivo. Los seres humanos, especialmente los niños, poseen una capacidad notable de adaptación psicológica incluso a circunstancias horribles. Los 12 niños bajo tierra empezaron a desarrollar mecanismos de afrontamiento, estructuras sociales y estrategias de supervivencia. El sujeto 1, Marcus, de 10 años, emergió como líder informal. Era el mayor, relativamente fuerte y con autoridad natural. Intentó mantener el orden, mediar disputas y hacer cumplir las rutinas que exigía Edmond. Entendía que el caos probablemente traería un trato peor, así que se convirtió en un ejecutor de la obediencia. Los sujetos 2 y 4, Benjamin, 9 años, y Sarah, 9 años, formaron un segundo nivel de liderazgo, apoyando a Marcus y ayudando a gestionar a los más pequeños. Los niños menores se agrupaban alrededor de estas figuras mayores, buscando protección y guía. El sujeto 12, Ada, de 6 años, se apegó especialmente a Sarah, la seguía a todas partes, dormía junto a ella y solo lloraba con Sarah cuando el terror se volvía insoportable. Desarrollaron rituales para soportar. Cuando las luces se apagaban y llegaba la oscuridad, se tomaban de las manos en círculo y contaban historias de memoria, relatos populares, historias bíblicas que habían oído. Cualquier cosa que hiciera la negrura menos absoluta mediante la voz compartida y el contacto. Asignaron responsabilidades para crear estructura. Algunos niños gestionaban la distribución del agua. Otros mantenían el área sanitaria. Otros organizaban los camastros. Crear pequeñas zonas de autonomía, por triviales que fueran, ayudaba a preservar la cordura. Incluso desarrollaron estrategias de resistencia. Aprendieron a darle a Edmond las respuestas que quería durante los periodos de observación, pero entre ellos mantenían sus propias reglas sociales y relaciones. Cumplían hacia afuera mientras preservaban una rebeldía interna, una forma sutil de supervivencia psicológica. Pero esa adaptación tuvo un costo. Los niños que Edmond llevó bajo tierra en febrero de 1856 ya no eran los mismos 6 meses después. El estrés prolongado, la desnutrición, la falta de luz solar y la tortura psicológica los estaban transformando de manera fundamental. Los cambios físicos eran evidentes: pérdida de peso, atrofia muscular, crecimiento atrofiado, problemas de piel, deterioro dental, adelgazamiento del cabello. El informe de 1862 del Dr. Hayes documentaría todo esto. Los cambios psicológicos eran más profundos y más perturbadores. Algunos niños se volvieron retraídos, hablaban menos, se quedaban mirando paredes durante horas. Otros desarrollaron conductas obsesivas, mecerse, arañar marcas en la piedra, ordenar y reordenar objetos compulsivamente. Varios comenzaron a mostrar síntomas disociativos. Parecía que se iban mentalmente durante periodos de estrés, quedaban insensibles a estímulos, y luego regresaban como desde lejos. Y entonces los niños comenzaron a enfermar. A comienzos de junio de 1856, el sujeto 7, Thomas, de 7 años, desarrolló fiebre. Empezó con tos y fatiga, síntomas que los otros niños al principio atribuyeron al agotamiento. Pero en pocos días, el estado de Thomas empeoró. La fiebre se disparó. La respiración se volvió trabajosa. Apareció una tos estertorosa que resonaba en las cámaras. Los otros niños, asustados, suplicaron ayuda a Edmond desde la trampilla durante la entrega de comida. Edmond, observando por las rendijas, anotó los síntomas de Thomas y bajó remedios: té de corteza de sauce para la fiebre y un tónico de su propia mezcla, pero no lo subió a la superficie. No llamó al doctor Pierce, solo proporcionó paliativos básicos y continuó observando. Thomas tenía neumonía, casi con certeza, una infección bacteriana agravada por el ambiente húmedo subterráneo, la mala ventilación y el sistema inmune debilitado por la desnutrición. Con atención médica adecuada, podría haber sobrevivido. Sin ella,
tenía pocas probabilidades. Los otros niños intentaron cuidarlo. Lo mantuvieron lo más cómodo posible, le dieron agua extra de sus propias raciones y se turnaron para acompañarlo cuando parecía asustado. El sujeto 2, Benjamin, permaneció con Thomas casi todo el tiempo, sosteniéndole la mano y contándole historias. Thomas murió el 18 de junio de 1856, en las primeras horas de la mañana. Benjamin, que estaba con él, llamó a Edmond cuando la trampilla se abrió para el protocolo matutino. Thomas está muerto, señor. Dejó de respirar. La respuesta de Edmond, registrada en su diario, fue escalofriantemente clínica. El sujeto 7 expiró aproximadamente a las 0630 horas. Causa de muerte probable: neumonía con complicaciones por factores ambientales. Retiraré el cuerpo durante el ciclo vespertino para minimizar el impacto psicológico en los sujetos restantes. Esa tarde, Edmond descendió a las cámaras por primera vez desde el día inicial. Llevó el cuerpo de Thomas por la escalera mientras los 11 niños que seguían con vida observaban, paralizados entre el horror y el duelo. No les ofreció consuelo, no reconoció su pérdida, no dio explicaciones. Simplemente se llevó el cuerpo, cerró la trampilla y enterró a Thomas en una tumba sin marcar en el bosque, lejos de los edificios principales de la plantación. Para los 11 niños de abajo, Thomas simplemente desapareció. Edmond les dijo únicamente que Thomas había sido trasladado a otro lugar para recibir atención médica, pero ellos sabían que mentía. Habían visto morir a Thomas. Habían visto a Edmond cargar su cuerpo y llevárselo. Y comprendieron, con una claridad aterradora, que ellos también podían morir allí abajo y esfumarse sin reconocimiento ni sepultura. El impacto psicológico de la muerte de Thomas fue devastador. Se rompió la frágil esperanza de los niños. La idea de que, si obedecían, Edmund quizá los liberaría algún día. Entendieron que la obediencia podía no salvarlos. No estaban en un programa de entrenamiento con un final. Estaban en una tumba. Tras la muerte de Thomas, las entradas del diario de Edmond empiezan a mostrar señales de un deterioro psicológico grave. Su letra deja de ser prolija. Su documentación, antes precisa, se vuelve errática. Pasa días sin escribir y luego llena varias páginas de golpe, en una secuencia casi frenética. El tono cambia, de la distancia clínica a la justificación defensiva. 20 de junio de 1856, la muerte del sujeto 7 representa un desenlace desafortunado pero previsible, producto de una respuesta inmune insuficiente ante patógenos ambientales. Esto no invalida la metodología. Las complicaciones médicas son variables en cualquier investigación biológica. Ajustar protocolos para contemplar requisitos de mantenimiento de la salud. 25 de junio de 1856, los sujetos restantes presentan respuestas de duelo que están alterando los patrones conductuales. Esto es problemático. Debe considerarse si los vínculos emocionales entre sujetos constituyen variables de confusión que debieron eliminarse mediante aislamiento individual completo desde el inicio. La hipótesis preliminar sugería que el entorno grupal produciría datos útiles sobre jerarquía social, pero los vínculos efectivos pueden estar introduciendo demasiada variabilidad. 3 de julio de 1856, las sesiones de observación son cada vez más difíciles. Los sujetos miran fijamente las rendijas de observación cuando oyen movimiento. Saben que alguien los vigila. Esta conciencia puede estar afectando la expresión conductual natural. Considerar rediseñar los protocolos de observación para eliminar la conciencia del sujeto. Edmond empezaba a reconocer que su experimento no estaba produciendo datos significativos. 6 meses de documentación minuciosa no habían revelado nada con valor científico, solo el hecho obvio de que los niños sufren cuando se les encierra bajo tierra en condiciones horribles. Pero no podía admitir el fracaso. Hacerlo implicaba aceptar en que se había convertido. Así que, en lugar de eso, empezó a reencuadrar el experimento en su mente, ajustó su hipótesis y se convenció de que la ausencia de resultados útiles se debía a fallas metodológicas, no a una atrocidad moral fundamental. Redujo sus interacciones directas con los niños al mínimo absoluto. Donde antes dirigía sesiones educativas y ejercicios de condicionamiento social, ahora se limitaba a mantener el soporte vital básico, entregar comida y agua, sostener los ciclos de luz y retirar desechos con el sistema de poleas cuando el hedor se volvía lo bastante insoportable como para llegar al sótano de raíces. Dedicó más tiempo a analizar sus diarios acumulados, buscando patrones que validaran su trabajo. No encontró nada. Los datos eran únicamente descripciones del sufrimiento. Empezó a beber en exceso,
algo que rara vez había hecho antes. Los vecinos notaron su aspecto cada vez peor y su retirada de compromisos sociales. Algunos lo atribuyeron a un duelo prolongado por Louisa. Otros murmuraron que Edmond siempre había sido extraño y que ahora se estaba volviendo abiertamente inestable. Nadie imaginó la verdad. En septiembre de 1856, el sujeto 9, Ruth, de 8 años, se lastimó. Cayó mientras trepaba por las estanterías de almacenamiento. A veces los niños trepaban como forma de ejercicio y juego dentro de su espacio reducido, y Ruth se cortó la pierna con un borde afilado de cerámica rota. Al principio, la herida no parecía grave, un tajo profundo que sangraba mucho, pero que con el tratamiento adecuado podría haber sanado. Cuando Edmond entregó la siguiente comida, los niños le gritaron para llamar su atención y le mostraron la pierna ensangrentada de Ruth. Edmond bajó vendas y una botella de alcohol para limpiar la herida. Pero en el ambiente subterráneo, húmedo e insalubre, sin suministros médicos apropiados y sin manera de mantener limpia la herida, la infección era casi inevitable. En pocos días, la pierna de Ruth se hinchó y se decoloró. Le dio fiebre. La infección se extendió. Para el 3 de septiembre estaba delirando. Para el 4 de septiembre, había muerto. La entrada del diario de Edmond decía: el sujeto 9 expiró debido a infección por lesión traumática. Septicemia probable causa de muerte. Nota: el entorno presenta riesgos sanitarios continuos que pueden requerir protocolos adicionales de mitigación o reducción de la duración del experimento. Reducción de la duración del experimento fue la primera vez que Edmond escribió algo que insinuara que podía considerar terminar lo que había iniciado. Pero era solo una idea abstracta, no una intención real. No hizo nada. Una vez más, Edmond retiró un cuerpo al amparo de la oscuridad. Una vez más, los niños miraron, impotentes y aterrados, como uno de los suyos desaparecía. Quedaron 10. El año siguiente, desde el otoño de 1856 hasta 1857, transcurrió en una monotonía aplastante, interrumpida por momentos de sufrimiento agudo. Edmond mantuvo los protocolos básicos, pero con una implicación cada vez menor. Sus anotaciones se volvieron escasas. Octubre de 1856, los protocolos continúan. Sujetos obedientes, sin incidentes significativos. Diciembre de 1856, raciones ajustadas por aumento del costo de los alimentos. Sujetos adaptándose. Febrero de 1857, un año desde el inicio del protocolo. Estado de salud en declive en todos los sujetos. Afecciones menores persistentes. Tasas de crecimiento significativamente por debajo de lo esperado para los rangos de edad. Condiciones psicológicas variables. Varios sujetos muestran cambios conductuales marcados. Los niños bajo tierra estaban entrando en un estado de trauma profundo. Los ciclos constantes de oscuridad, la desnutrición y la ausencia de cualquier oportunidad normal de desarrollo infantil infligían un daño que jamás podría curarse del todo. Algunos empezaron a mostrar signos de lo que más tarde se reconocería como depresión severa, permanecían inmóviles durante horas, se negaban a interactuar y hablaban solo cuando era estrictamente necesario. Otros desarrollaron trastornos de ansiedad, hipervigilancia constante, sobresaltos ante cualquier sonido, pánico cuando se apagaban las luces. El sujeto 12, Ada, ya con 7 años, dejó de hablar por completo. Se comunicaba únicamente con gestos y sonidos. El sujeto 8, Dina, la niña cuya familia Edmond había vendido deliberadamente, desarrolló rituales obsesivos, se lavaba las manos una y otra vez con el agua limitada que tenían. Contaba objetos sin parar y acomodaba piedras en patrones exactos. Edmond registraba estos comportamientos con frialdad clínica, sin comprender su significado. No los reconocía como síntomas de trauma psicológico extremo, porque no consideraba a los niños plenamente humanos. Eran sujetos. Su sufrimiento era datos. Mientras tanto, en la superficie, la plantación seguía funcionando. Los trabajadores esclavizados atendían los campos, mantenían los edificios, producían cosechas. La vida continuaba con normalidad para todos, excepto para los 10 niños en la oscuridad. Algunos adultos esclavizados en la propiedad sospechaban algo. Notaron que 12 niños habían desaparecido. Notaron la inestabilidad creciente de Edmond. En noches silenciosas, oyeron sonidos débiles, arrastrados por los conductos de ventilación, que podían haber sido voces de abajo. Pero ¿qué podían hacer? Hablar abiertamente significaba arriesgar castigo. No tenían autoridad legal,
e incluso si reportaban sus sospechas a autoridades blancas, ¿quién creería a personas esclavizadas acusando a un respetado dueño de plantación blanco? Así que observaron, preocupados, y guardaron silencio, atrapados por el mismo sistema que permitía a Edmond encarcelar niños bajo tierra sin consecuencias. A medida que 1857 se convirtió en 1858 y 1858 en 1859, la implicación de Edmond en su experimento disminuyó aún más. Hacía tiempo que había dejado de fingir que producía resultados útiles. Los diarios, antes llenos de observaciones detalladas, ahora contenían apenas notas de mantenimiento, pero no podía detenerse. Detenerse significaba decidir qué hacer con los 10 niños de abajo, y todas las opciones eran imposibles. Si los liberaba, hablarían de lo ocurrido. Aunque otros no creyeran a niños esclavizados, bastarían los rumores para destruir la reputación de Edmond y quizá provocar una investigación. Si los vendía, su estado físico y psicológico plantearía preguntas inmediatas sobre el trato recibido. Ningún comprador los aceptaría sin exigir explicaciones. Si los mataba, Edmond había llegado a una depravación moral profunda, pero aún conservaba la suficiente conciencia para saber que asesinar directamente a 10 niños lo convertiría en aquello que se negaba a reconocer, un monstruo. Así que no hizo nada. Los niños permanecieron bajo tierra, existiendo en un punto intermedio entre la vida y la muerte, mientras Edmond mantenía un soporte vital mínimo y evitaba enfrentar la magnitud de sus crímenes. Entonces intervino la historia. Las tensiones políticas entre el norte y el sur, acumuladas durante décadas, finalmente estallaron. Carolina del Sur se separó de la Unión en diciembre de 1860. Tennessee le siguió en junio de 1861. Comenzó la Guerra Civil, y Edmund Harwell, ante un mundo cambiante en el que ejércitos federales podían confiscar su propiedad y descubrir sus secretos, tuvo que tomar una decisión final sobre los 10 niños en la oscuridad. Para el otoño de 1861, las fuerzas federales avanzaban hacia Tennessee. Nashville caería bajo control de la Unión en febrero de 1862. Edmond, conocido simpatizante confederado, entendía que su propiedad podía ser incautada, ocupada y registrada. Empezó a preparar su huida, vendió algunos bienes, empacó objetos de valor y se alistó para trasladarse a territorio confederado más al sur. Pero los niños eran un problema imposible. No podía llevárselos, no podía liberarlos, no podía quedarse en la hacienda para mantenerlos. Su última entrada de diario, fechada el 15 de noviembre de 1861, dice, los sujetos de abajo representan una complicación que no puede acompañar la reubicación. La solución más práctica requiere una acción decisiva que me encuentro incapaz de. La frase se corta a la mitad. El resto de la página está en blanco. Al parecer, Edmond ni siquiera podía escribir lo que estaba considerando. La evidencia sugiere que hizo un último descenso a las cámaras subterráneas en algún momento a mediados de noviembre de 1861. Bajó una gran cantidad de suministros, suficiente comida y agua, en teoría, para varios meses. Quizá pretendía posponer la decisión, dejar recursos básicos para sobrevivir y luego huir, permitiendo que el destino resolviera el desenlace. O quizá dejó suministros sabiendo que se agotarían, sabiendo que los niños morirían lentamente de hambre en la oscuridad, pero diciéndose a sí mismo que no los había matado de manera directa. No conocemos su razonamiento, porque nunca lo dejó por escrito. En algún momento a finales de noviembre de 1861, Edmund Harwell abandonó la propiedad, aseguró el cerrojo de la trampilla, dejó la mansión en gran parte intacta, y desapareció. Los 10 niños de abajo quedaron abandonados en oscuridad absoluta, con provisiones limitadas, sin posibilidad de escapar y sin saber si alguien regresaría alguna vez. Cuando el soldado Ketchum abrió esa trampilla el 19 de febrero de 1862, los niños llevaban bajo tierra 5 años y 11 meses. 2 más habían muerto en los meses posteriores al abandono de Edmond. Los suministros que Edmond había dejado se agotaron a finales de enero de 1862. Cuando los soldados federales los encontraron, llevaban aproximadamente 3 semanas sin comida. Habían sobrevivido bebiendo la humedad condensada de las paredes de piedra y por pura resistencia. El examen médico del Dr. Hayes, realizado durante varios días, documentó condiciones que estremecieron incluso a personal militar curtido. Asterisco condición física asterisco asterisco los 8 sobrevivientes presentaban desnutrición severa, con pesos corporales entre un 50% y un 60% por debajo de lo esperado. Su
crecimiento estaba drásticamente atrofiado. Niños que deberían estar entrando en la adolescencia temprana parecían varios años más pequeños. Tenían raquitismo por deficiencia de vitamina D, con deformidades óseas. Su piel era pálida, casi translúcida, tras años sin luz solar. Muchos sufrían infecciones, lesiones sin tratar, caries y problemas respiratorios. Asterisco condición psicológica asterisco esto era quizá más perturbador que el daño físico. Varios niños estaban inicialmente mudos, incapaces o reacios a hablar. Se sobresaltaban ante la luz, se cubrían los ojos y mostraban angustia extrema en espacios abiertos. Presentaban lo que el Dr. Hayes describió como una adaptación institucional completa al cautiverio. Esperaban que les dijeran cuándo comer, cuándo dormir, cuándo hablar. La libertad los aterraba porque ya no entendían cómo existir sin un control externo absoluto. Dos permanecieron catatónicos durante los primeros días tras el rescate, mirada fija, sin reaccionar a preguntas ni consuelo. Uno mostraba conductas repetitivas de autolesión, se golpeaba la cabeza contra paredes y se mordía los brazos. Otro no toleraba estar solo. Entraba en pánico si lo separaban de los demás niños rescatados, aunque fuera por poco tiempo. El Dr. Hayes cerró su informe con una carga emocional inusual para un documento médico militar. He presenciado bajas de guerra, víctimas de violencia, sufrimiento de muchas clases, pero jamás he encontrado un trauma de una naturaleza tan profunda y sistemática. Estos niños han sido sometidos a condiciones que exceden las categorías convencionales de crueldad. El daño infligido, físico, psicológico, del desarrollo, puede resultar irreversible. Quien perpetró este acto ha cometido un mal de una magnitud que desafía la comprensión y exige justicia. Pero la justicia no llegaría. El capitán Morrison envió los hallazgos de su investigación a su oficial superior en Nashville. El informe subió por la cadena de mando militar. En cada nivel, los oficiales leyeron la evidencia con shock y horror, y en cada nivel intervinieron consideraciones políticas. El ejército de la Unión en Tennessee manejaba una situación compleja. Controlaban el territorio, pero no los corazones ni las mentes. Necesitaban cooperación de la población local, o al menos obediencia pasiva. Intentaban demostrar que la ocupación federal sería ordenada y justa. La historia de Edmund Harwell era políticamente problemática por varias razones. Política racial las víctimas eran niños esclavizados. Esto hacía el crimen especialmente atroz, pero también complicaba el enjuiciamiento. Las personas esclavizadas eran legalmente propiedad. La ley de Tennessee de la época ofrecía una protección mínima. Procesar a un dueño blanco por crímenes contra su propiedad, incluso crímenes así de extremos, tenía poco precedente legal. Simpatía confederada gran parte de la población de Tennessee simpatizaba con la Confederación. Edmund era un confederado conocido que había huido de la ocupación federal. Convertirlo en causa célebre mediante un proceso podía fabricar un mártir e inflamar el sentimiento antiunión. Prioridades militares el ejército estaba en guerra. Los recursos y la atención se centraban en objetivos militares, no en investigaciones criminales complejas sobre individuos que ya habían huido. Testimonio de las víctimas los 8 niños sobrevivientes estaban gravemente traumatizados. Aunque se quisiera acusar basándose en su testimonio, su condición psicológica los volvía testigos problemáticos. Los abogados defensores cuestionarían con facilidad su credibilidad. Así que las autoridades federales tomaron una decisión. La investigación se cerraría en silencio. Los informes detallados quedarían sellados. A los oficiales involucrados se les ordenaría no hablar del caso públicamente. El expediente oficial consignaría únicamente irregularidades en la administración de la plantación y luego sería archivado y olvidado. Los 8 niños fueron enviados a un campamento de contrabandos, una de las muchas instalaciones creadas para personas anteriormente esclavizadas liberadas por fuerzas de la Unión. Allí se mezclaron con miles de desplazados, y sus historias individuales se perdieron en el caos de la guerra. Edmund Harwell no fue perseguido. No se presentaron cargos. Su nombre no apareció en listas de búsqueda. Había cometido, quizá, uno de los crímenes más horribles de una región y una época llenas de horrores, y no enfrentaría consecuencias legales. Lo que ocurrió con los 8 sobrevivientes después del rescate es, en gran medida,
desconocido. Los registros militares de los campamentos eran deficientes. Mucha gente pasaba por esas instalaciones sin ser documentada. Las familias se separaban. Los niños quedaban huérfanos o se perdían. Los nombres cambiaban o se escribían mal. Los 8 niños de la hacienda Arruel, sujeto 1 sujeto 12, menos los 4 fallecidos, se desvanecieron en la historia. Solo quedaron fragmentos. Una mención breve en el diario de un capellán del Ejército de la Unión, de marzo de 1862, describe, trabajando con niños traumatizados rescatados de un encierro en cueva, intentando brindar consuelo espiritual, aunque parecen inalcanzables, perdidos en la oscuridad incluso a plena luz del día. Una nota en un informe de la Freedmen's Bureau de 1865 menciona a un grupo de jóvenes con condiciones psicológicas inusuales, que aseguraban haber estado retenidos bajo tierra durante años en la esclavitud, probablemente recuerdos falsos inducidos por trauma o relatos exagerados de confinamientos típicos de plantación. Y aquella entrevista periodística de 1883 con una mujer que contó que había sido retenida bajo tierra, historia que el entrevistador descartó como fantasiosa. Si alguno de los 8 sobrevivió a la guerra, encontró familia o construyó una vida más allá del trauma, no lo sabemos. Sus nombres no se registraron. Sus testimonios no se conservaron. Fueron borrados de la historia con la misma eficacia con que Edmund intentó borrarlos del mundo. El destino de Edmund Harwell es igualmente incierto. Los registros confederados eran incompletos y a menudo fueron destruidos. Rastrear a individuos en medio del caos bélico era difícil. Algunos reportes no confirmados y evidencia circunstancial sugieren que pudo llegar a Atlanta a inicios de 1862, donde quizá trabajó como empleado en el Departamento de Comisariato Confederado. Un listado de personal de marzo de 1862 menciona a un Arruel en esa oficina, pero sin datos adicionales que permitan identificarlo. Un certificado de defunción registrado en Richmond, Virginia, en agosto de 1863, consigna la muerte de Edmund Harwell, de 49 años, por fiebre tifoidea, en un hospital militar. La descripción coincide con su edad y origen, pero confirmarlo es imposible. Un relato alternativo, en unas memorias inéditas de un veterano confederado, menciona haber encontrado a un hombre llamado Arruel en Carolina del Sur en 1864, un tipo extraño y quebrado, que hablaba poco y parecía perseguido por demonios privados. Según ese relato, el hombre murió por suicidio a finales de 1864, aunque no existe registro oficial que lo confirme. No sabemos si Edmund Harwell murió en 1863, en 1864, o si sobrevivió a la guerra y vivió años después bajo otro nombre. No sabemos si sintió remordimiento o si mantuvo su delirio sobre la investigación hasta el final. No sabemos si sufrió o si murió en paz. Solo sabemos que cometió una atrocidad, eludió la justicia y se esfumó. Durante décadas, casi toda la evidencia física de los crímenes de Edmund se perdió o fue destruida. Sus diarios, que documentaban el experimento, desaparecieron. Se supone que los investigadores federales los incautaron en 1862, pero no están en colecciones de archivos nacionales donde deberían figurar. Fueron destruidos a propósito, se extraviaron en el caos administrativo o quedaron ocultos en colecciones privadas. Las cámaras subterráneas fueron colapsadas deliberadamente en la década de 1880. Alguien, quizá un propietario que supo lo ocurrido, o quizá autoridades federales que regresaron para borrar rastros, las rellenó con escombros y dinamitó los accesos. Los informes oficiales de la investigación quedaron sellados y, con el tiempo, la mayoría se perdió. Solo sobrevivieron fragmentos. En 1934, un historiador llamado Robert Campbell, investigando campamentos de contrabandos de la Guerra Civil, encontró una copia parcial del informe médico de 1862 del Dr. Hayes, mal archivada en un depósito de Nashville. El documento estaba incompleto, faltaban varias páginas iniciales, pero las secciones conservadas describían con detalle el estado físico y psicológico de los 8 sobrevivientes. Kimball quedó conmocionado. Empezó a investigar, buscando información adicional sobre lo que llamó el caso Arruel. Casi no encontró nada. Algunas referencias marginales en correspondencia militar, una mención breve en el diario de un capellán y ningún registro de juicio, porque nunca hubo juicio. Escribió un artículo académico de 20 páginas titulado Asterisco una atrocidad no documentada,
el incidente de la plantación Arroel de 1862. Asterisco lo envió al Journal of Southern History. Fue rechazado por insuficiente documentación y por sensacionalista. Lo envió a 2 revistas más. Ambas lo rechazaron. Finalmente lo publicó en una revista regional oscura de historia, en 1937. El texto apenas llamó la atención. Hoy existen 3 copias en archivos de bibliotecas universitarias. Kimbell murió en 1941, con la investigación inconclusa y en gran medida ignorada. El informe médico parcial que había encontrado volvió a perderse durante una reorganización archivística en los años 50. Su ubicación actual se desconoce. La propiedad Arroel cambió de manos repetidas veces después de la guerra. Las autoridades federales la incautaron en 1862 y la usaron con fines militares hasta 1865. En 1867 se vendió en subasta a un carpetbagger de Ohio que intentó, sin éxito, explotarla como granja. Ese dueño la vendió en 1873 a un agricultor local que cultivó tabaco durante 6 años. La mansión se incendió en junio de 1879, en un fuego de origen sospechoso. Se sospechó de incendio intencional, pero nunca se probó. Algunos lugareños decían en voz baja que se destruyó a propósito, por gente que sabía lo que había ocurrido y quería limpiar el lugar. La propiedad se subdividió en 1885 y se vendió a 3 compradores distintos. Para 1900, se había dividido otra vez en parcelas aún más pequeñas. A comienzos del siglo XX llegó la urbanización. Nashville se expandió. La zona que había sido la plantación Arroel se convirtió primero en periferia y luego en barrio urbano. Hoy, el lugar forma parte del área urbana del sureste del condado de Davidson. Un centro comercial ocupa parte de la antigua propiedad. Una urbanización residencial llamada Meadowbrook cubre otra porción. Un distrito comercial con oficinas y restaurantes se alza donde antes estaba la mansión. Decenas de miles de personas pasan por allí todos los días. Compran, trabajan, viven, sin saber que bajo el asfalto y los edificios están las cámaras rellenas y colapsadas donde niños sufrieron en la oscuridad. No hay marcador histórico que recuerde lo ocurrido. No hay memorial con los nombres de las víctimas. La mayoría de quienes viven y trabajan en la zona no tienen idea de la historia bajo sus pies. La tierra no recuerda nada. Las piedras que presenciaron el horror están enterradas bajo capas de escombros, concreto y vida cotidiana. Esta historia no termina con una resolución, sino con preguntas incómodas. Edmond Arroel cometió un crimen casi inconcebible. Encerró a 12 niños bajo tierra durante años, los sometió a tortura prolongada bajo el pretexto de investigación científica y provocó directamente la muerte de 4, quizás 6 si contamos a los 2 que murieron después de su abandono como consecuencia de sus actos. Y no enfrentó justicia, ni juicio, ni castigo, ni rendición pública de cuentas. Los 8 niños que sobrevivieron quedaron con daños que probablemente los marcaron de por vida. No recibieron compensación, ni reconocimiento por su sufrimiento, ni un lugar en la memoria histórica. Sus nombres se perdieron. Sus historias se olvidaron. Existieron, sufrieron, tal vez llegaron a la adultez, o tal vez murieron jóvenes. Y la historia no los recuerda. Ese borrado fue deliberado. Las autoridades federales suprimieron la información porque era políticamente inconveniente. Los registros se sellaron, se destruyeron o se perdieron. Los testigos fueron silenciados. El crimen quedó enterrado tan a fondo como las propias cámaras. Y así solo quedan fragmentos, trozos de testimonio, documentos incompletos, relatos de segunda mano que señalan algo espantoso, pero que jamás puede confirmarse por completo. La historia de la plantación Arroel habita ese espacio incómodo entre el hecho documentado y la historia perdida. Sabemos que niños desaparecieron. Sabemos que existieron cámaras subterráneas. Sabemos que soldados federales hallaron algo en febrero de 1862 que los perturbó profundamente. Sabemos que se redactaron informes y luego se suprimieron. Pero no sabemos nombres. No sabemos rostros. No sabemos quién sobrevivió y quién no. No sabemos si alguna víctima vivió lo bastante como para contar su historia con sus propias palabras, o si todos murieron con su testimonio sin ser escuchado. Esa incertidumbre es, en sí misma, una injusticia, quizá la última en una cadena que comenzó cuando Edmund Harwell concibió su experimento. Los niños que sufrieron a sus manos merecen justicia. Merecen que su dolor sea reconocido, que sus nombres se recuerden y que su historia se cuente. Merecen que el hombre que los torturó sea procesado y castigado. No recibieron nada de eso, y por eso su historia sigue siendo lo que siempre fue,
un horror medio recordado, una verdad fragmentaria, un crimen histórico que la justicia nunca abordó y que la memoria apenas conservó. En algún lugar de Nashville, Tennessee, bajo carritos de compra, estacionamientos y vida ordinaria, las piedras que presenciaron su pesadilla aún permanecen, enterradas y silenciosas. 12 niños entraron en la oscuridad en febrero de 1856. 10 salieron en febrero de 1862. Gracias por mirar.